buenas noches y bienvenido a Clave 7 Live. Decía Cicerón que todo lo que no fluye se estanca y se pudre. Podría escribir mi vida en un grano de arena y dejarlo caer en la orilla de alguna playa desierta. Sería arrastrado por el mar y vería el mundo que me rodea, ese tan grande y misterioso que espero poder llegar a ver con mis propios ojos. Si todas tus palabras son amables, los ecos que escucharemos también lo serán. Hoy tenemos el placer de hablar con Ibiza Miriam, escritora, como dice ella. Y hay una frase que tú dices muy bonita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hay una frase que tú dices, un símbolo puede transmitir más que una palabra. Explícame eso. Sí, es verdad, muchas veces con las palabras intentamos abarcar cosas y no podemos. Entonces, esos sentimientos, digamos que esa proyección, esa transgresión, la podemos expresar mejor con un símbolo, con el arte. Es como, por ejemplo, cuando el cariño hacia una persona, por mucho que tú le digas, a veces no lo puedes transmitir, más vale un abrazo, una sonrisa, una caricia, pues al final se trata de eso. Y ese símbolo, que siempre lo hemos dicho, que el símbolo es aquello que conecta con lo trascendente, solo se implica si conecta con lo trascendente. Al final todo símbolo habla de lo mismo, de ese uno, de lo que cada uno creamos o entendamos por esa parte. Pues el símbolo que siempre tiene que tratar de eso, tiene que removerte por dentro. Y digamos que es como un canal heurístico para llegar a ese punto. Un canal de conexión más corto que te lleva a ese punto final. Por eso hay que distinguirlo del signo. El signo al final es una mera representación, pero no te remueve por dentro. El símbolo sí tiene que removerte, tiene que llegar. Por eso, por ejemplo, yo en el símbolo conector es a través del arte. Se ha utilizado a través de la historia, en el arte, diferentes símbolos que al final explicaban ese mundo interior del artista, de ese intento de llegar a ese punto culmen, y que le tiene que llegar a la otra persona, y que muchas veces las palabras, aunque intentamos expresarlas, no pueden llegar a todos esos sitios. Es decir, que el símbolo prácticamente es todo, ¿no? Porque nosotros, aunque tengamos la voz y podamos escucharnos, nos transmitimos por la palabra, los movimientos, todas estas cosas que son símbolos, ¿no? Claro, pero el símbolo en sí, como decíamos, tiene que estar conectado con esa parte. Lo que pasa es que en el lenguaje llano diario se habla de símbolos o signos, pero si lo explicamos desde el punto de vista de la simbología, símbolo solo es aquello que conecta. Por ejemplo, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz para instruir a las monjas y que llegasen a ese punto culmen, a ese estado alterado de conciencia, de esa llegada al uno, a Dios para los católicos, utilizaba el monte. Entonces, el ascenso al Monte Carmelo, iban subiendo por el monte hasta que llegaban a ese punto. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús hablaba de un castillo y las 7 moradas. Por cierto, que recomiendo a todo el mundo que si no se ha leído el libro de Santa Teresa de Jesús, que la quiera. Lo tienen en muchísimos sitios gratis. Lo tendremos en cuenta, sí. Y es una maravilla. Entonces, ella explicaba ese ascenso, ese intento de llegar a la iluminación a través de un castillo, y donde ella iba pasando por diferentes moradas. Entonces, cuando llegaba a la 7ª morada, llegaba la conexión. Llegaba esa conexión con el uno. Entonces, a través de las diferentes culturas se ha explicado. Todo símbolo intenta explicar. Por ejemplo, en la masonería se utiliza la estrella flamígera, ¿no? La estrella flamígera, que al final simplemente es la representación de esa llegada al uno, a Dios, al Todopoderoso, de esa unión, de ese fragmento que todos llevamos en el interior. Y ellos lo expresan a través de una estrella flamígera. Pues al final es un símbolo que menciona la unidad, pero si también vamos a una logia y vemos un sol y una luna, la dualidad, el sol y la luna unidos, que es las bodas alquímicas del rey y la reina, al final, ¿qué hacen? Intentar llegar también a Dios, intentar llegar también al uno. Entonces, todos los símbolos, los que ustedes utilicen, siempre hablan de lo mismo, pero y es un símbolo porque
tú a lo mejor hablas un idioma y yo hablo otro idioma, pero los dos lo vamos a ver y lo vamos a entender y nos vamos a conmover. Tiene que conmoverte, tiene que removerte realmente por dentro. Si realmente es un logo, eso sí es un signo, vale, es un logo, me representa la marca tal, pero ni te remueve ni te dice absolutamente nada. Es otra cosa. Cuando hablamos en simbología de símbolos, es esa conexión de llegar al más allá. Por ejemplo, los rosacruces utilizan la cruz con la rosa, donde la rosa es esa llegada al uno. Los alquimistas le llamaban la piedra filosofal que era esa llegada, ese conocimiento, ese resurgir al final, era utilizar símbolos para que todos supiesen o todos entendiesen más o menos de lo que se trataba y que todos lo vieran y nos intentase remover por dentro. Y al final por eso, como ese conocimiento y esos símbolos se van descubriendo poco a poco, y además es muy curioso, a mí me ha pasado muchas veces, yo voy a contar una experiencia. A mí me encanta Giordano Bruno, y yo siempre lo he cogido como la Dalí del libro Pensamiento, quien murió en la hoguera por no decir lo que ellos pensaban. Si Galileo negó que al final se retractó, porque si no el pobre lo iban a matar, de que la Tierra no era plana, Giordano Bruno dijo que no, que y además que había más mundos como la Tierra donde había vida como en la Tierra. De todas formas se sigue creyendo que la Tierra es plana, pero bueno. Bueno, a finales del 1500 y pico, este señor, sin haber nada, fue capaz de intuir lo que hoy la ciencia empieza a atisbar. ¿Por qué tenemos que ser los únicos en el universo y ser esta galaxia la una? Pues sí, Giordano Bruno lo dijo y fue capaz de llegar en la hoguera. Pues a mí me pasó una cosa muy curiosa con Giordano Bruno. Giordano Bruno tiene sus libros y además Giordano Bruno también hablaba de la mnemotecnia, que era el arte de la memoria, que eran aquellas, además a él lo cogieron porque resulta que un señor, un noble, quería que le enseñara el arte de la memoria y él no quería. Bueno, pues lo que enseñaba Giordano Bruno y lo enseñan en cualquier curso de mnemotecnia, en cualquier curso de intentar potenciarla a cualquier estudiante, de asociar imágenes, hacer esquemas, asociar imágenes con palabras, con conceptos para aprenderlo. Pues a mí me pasó que cuando empecé a leer a Giordano Bruno, había libros que yo no entendía y no había forma. Y los dejé. Creo que uno se llamaba La Cena de las Cenizas o algo así, y no lo entendía, lo dejé ahí. Pues pasaron los años, al cabo de los años volví a leer el libro y digo, ahora es por esto, ¿ves? Por esto. Y seguramente dentro de 5 años volveré a coger el mismo libro y dirá, ahora es por esto. Entonces los símbolos son eso, que te vayan diciendo a ti individualmente. Y por eso siempre en todos estos movimientos se habla de conocimiento esotérico. No porque sea una élite que lo quiera coger el conocimiento para sí, no, porque eres tú tiene que enseñarte a ti y a tu ritmo. Los dos podemos, a lo mejor tú tienes más capacidades o tienes más conocimientos en este sentido o más recorrido, tú podrás aprenderlo más rápido y yo iré pues pasito a pasito. Entonces, como los dos tenemos un movimiento diferente, entonces tiene que ser individual, porque a lo mejor yo tardaré 10 años y tú tardarás 1 año o 3 meses. Entonces, por eso es individual, por eso es esotérico, porque se te dan unas herramientas para que tú poco a poco los vayas descubriendo. Y a lo mejor al final a ti te dice una cosa y a mí me dice otra completamente distinta. Y también por una sencilla razón. Porque cuando hablamos de estos temas, a lo mejor a nosotros nos interesan, pero a lo mejor hay otras personas que por sus circunstancias vitales, porque todavía no han llegado a ese punto en el que se dice que se produce ese clic, ¿no? Decía Jung que a partir de los 45 años era cuando se empezaba a incitar o se empezaba a querer aprender sobre estos temas y no antes. La cábala hasta los 40 no permitía que entraran cabalistas, porque decían que no estaban lo suficientemente maduros, porque según la cábala, las primeras etapas de la vida, tú necesitas tu ego para desarrollarte, para tener una fuerte autoestima, para reforzarte. Entonces, cuando ese ego está creciendo, pues tú no necesitas hablar de estos temas o conocerlos. Entonces, sí. Cuéntame, porque la gente, yo me imagino que se vuelve loca como yo, ¿no? Cuando dice, a ver, una concejal de turismo que se dedicó toda su vida a estudiar política prácticamente. ¿Cómo es que te desviaste? ¿Cuál fue el clip que te dio ese cambio para desviarte para hacer esta filosofía, por decirlo de alguna manera? Yo creo que no me desvié. Y yo creo que yo creo que no. Esa es la cuestión, que todo el mundo piensa que estos temas están desligados de lo demás.
Y yo creo que ahí está el culmen. Decíamos que en la Ilustración, por ejemplo, el misticismo cristiano, el iluminismo rosacruz, avisaban, cuidado, cuidado, que va a haber una fragmentación en Europa, donde la espiritualidad se va a separar de la racionalidad, y esa racionalidad extrema va a llegar al dogmatismo, va a llevar al fanatismo. La Cábala, por ejemplo, dice que si no se conjuga la Binah, que es la razón, con la Jommá, que es la intuición, que combinadas ambas, que es lo que produce el Dat, si tú nada más que utilizas la Binah, la razón, un exceso de razonamiento, al final te puede llevar a un dogmatismo, a un fanatismo, a querer imponer a los demás tus ideas. Entonces yo no creo que sea un desvío, yo creo que ha llegado un momento, y eso decía Joaquín de Fiore, que fue un místico cristiano, en que llegaría un momento en que los dos volverían a conjugarse, porque siempre estuvieron conjugadas, y alguien en un momento determinado nos empeñamos a separarlo. Es más, por ejemplo, en la Ilustración el racionalismo decía, lo que se ve no existe. Pues hoy sabemos que eso es una tontería, porque por ejemplo, hay muchísimas cosas que tú no ves y existen, porque Pero las tienes que mirar en un microscopio. ¿tú te imaginas a un político hablando de esa manera? Pues yo creo que sí, y además... Nadie lo creería, ¿no? Claro, y sabes, yo te voy a decir por qué no creo que me desvíe. Porque como decía, yo empecé en el turismo, al final uno se presenta a política porque tienes una inquietud de querer mejorar las cosas, y para mí siempre ha sido un orgullo, yo siempre lo voy a decir, estoy súper agradecida a mis vecinos que me escogieran, porque eso es un aprendizaje increíble y un honor realmente grandísimo, o sea, que le estoy súper agradecida a ellos. Entonces tú quieres hacer las cosas e intentar mejorar, al final llegamos en ese punto que tú dices, bueno, y si yo algún día me voy, ¿de qué ha valido pasar por aquí, no? ¿Qué he hecho yo para mejorar lo que vine a este mundo, ¿no? Yo creo que todo en la vida no es comer y ya está, tiene que haber algo más, ¿no? Entonces, en ese punto me di dando cuenta de que había determinadas pautas que no se cambiaban, que es lo que hablamos de derecho y política, y como decíamos, yo además hice un doctorado de Ciencias Sociales y Jurídicas precisamente sobre este tema. Eso que hablamos de mejorar la sociedad, de querer mejorar, de esa ética, de esa bondad, de esa generosidad, eso se creó, incluso la libertad. Yo, por ejemplo, me considero una Dalí siempre, como decíamos, de Giordano Bruno, que era la Dalí del libre pensamiento, una defensora de la libertad a ultranza. Yo creo que la libertad tiene que estar por encima de todo. La libertad entendida siempre y cuando no condicione los derechos de los demás, pero a mí se me tiene que dejar hacer lo que yo quiera. Si mañana decido sentarme aquí y no levantarme, que me dejen sentarme ahí, me moriré de hambre, pero que me dejen sentarme ahí, porque... Claro. Porque uno con los errores también tengo derecho a equivocarme, porque a través de los errores se aprende. Si tú no realizas tu camino y no aprendes, no podrás llegar a ningún sitio. Entonces tiene que haber esa libertad, y al final tú vienes a esta vida para crecer y para aprender. Bueno, pues todo ese movimiento de esa mejora me di dando cuenta de que al final queremos queremos razonarlo todo en exceso. Y eso se creó sobre fundamentos teológicos y religiosos, no dogmáticos. No estamos hablando de que se intente imponer el dogmatismo, pero se creó. Si al final nos olvidamos de esos fundamentos teológicos y religiosos y lo llevamos de todos lados, nunca en la historia se aprendieron las leyes, las normas, con como decimos, un código ético, las normas. Nadie ha aprendido así. Confucio decía, lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo aprendo. Eso es lo que hacen los rituales, el aprender haciendo. Eso lo decía John Dewey, y eso se intentó traer por el krausismo en España. Sin embargo, nosotros nos dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero no asumirlo, hacerlo como que te dicen que tienes que hacerlo, pero no entenderlo. Yo, para hacer algo, tengo que entenderlo y tengo que razonarlo. Tú tienes un hijo y tienes que explicarle, intentar razonar con él por qué debe hacer eso, para que él lo entienda. Si tú lo entiendes, lo asume, pero por imposición nadie vamos a hacer absolutamente nada. Pues eso de todo esto misticismo, lo que decían, incluso Giordano Bruno, decía que llegaría un momento en el que si al final afloraban esos pensamientos religiosos, esa, como decimos, esa chispa interior, la gente haría el bien por el bien mismo. Al final todos estos códigos, la Biblia, si la leemos, al final te enseña unas normas, pero a través de experiencias, a través de misticismo, a través de un montón de personajes, te enseña unos valores. Y lo que decía, por ejemplo, el imperativo categórico de Kant, que todo el mundo reivindica, que el Kant decía que siempre había que hacer el 100, Kant se basó para hacer ese imperativo categórico en la religión. Él no lo entendía fuera de la religión. Él decía,
Si encuentras esa chispa interior, entonces sabrás que haces el bien y ya no necesitarás leyes, porque serás incapaz de hacerle nada a nadie. ¿Cuál es la regla de oro en todas las culturas? Haz a los demás lo que te gustaría que te hiciesen así, a ti. Al Claro. final son reglas que se repiten. Entonces esos códigos éticos, esos códigos normativos se han aprendido así. Sin embargo, ahora queremos que se aprendan normas porque yo lo digo, cuando dice la ley no exime de el cumplimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Pero si yo no la sé, no la entiendo y no entiendo por qué me la quieres imponer. Con lo cual, al final, ¿qué pasa? Que no se cumplen las normas. Y decían desde el Imperio Romano que cuantas más leyes hay, más corrupto es un país. Y resulta que cuando miramos los índices de corrupción, ¿dónde hay más leyes? En el sur de Europa y en Latinoamérica. ¿Dónde hay más corrupción? En el sur de Europa y Latinoamérica respecto al norte. Entonces, yo no... Pero también los romanos decían que la realidad no existe. también, la realidad es la percepción que cada uno tengamos. Claro, por eso te digo. Cada uno tengamos. Por eso yo siempre he dicho que yo no me desvié. Al final uno trata de buscar respuestas y unas cosas te van llevando a otras y no creo, yo creo que el camino, y sigo defendiendo que hay que estudiar estos temas. Hemos llegado a un punto en que desechamos la religión, desechamos la espiritualidad y todo lo queremos razonarlo. Si es que ni nosotros en el día a día tomamos ninguna decisión razonadamente, se ha descubierto Antonio Damasio, que es uno de los grandes neurólogos, que la mayoría de las decisiones las tomamos emocionalmente, porque nuestro cerebro es muy poquita cosa y al final necesita muchísimo esfuerzo para decidir. Entonces, lo que hace es a través de las emociones, de los recuerdos. Por ejemplo, nosotros vamos a comprar un pescado, nos huele mal y dice, ya no lo compro. No razonas. ¿Por qué no compro el pescado? Porque puede que esté malo, porque puede que lleve días. Tú no lo razonas. Yo dices, no lo compro. Y además, porque eso es así desde que vivíamos en las cavernas. Porque si tú oyes un ruido, al final estás en alerta porque sabes que va a pasar. Te da miedo y estás en alerta para echar a correr porque sabes que algo va a pasar. Entonces, si sabemos que tomamos las decisiones mayoritariamente, emocionalmente, y después las intentamos justificar racionalmente, ¿por qué queremos hacerlo ahora todo con la razón? Hay que conjugar, llegar a ese punto en que se conjugue una cosa con la otra y después respetar las creencias de cada uno. Cada cual puede creer lo que quiera. Sí, Yo, por bueno, ejemplo, eso no se respeta. Eso hoy día no se respeta. Pero dime, estás llevando donde tú quieres. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Ibiza Meta? Cuéntame. yo siempre me gusta cuando me definen, dice, ¿cómo te definirías tú? Yo siempre digo como escritora. ¿Por qué? Porque al final decía Carlos Alberto Montaner que escribir es aprender. Al final, cuando tú escribes, estás aprendiendo un tema para poder explicarlo a los demás, para poder comunicarte con los demás. Es decir, que estás todo el día escribiendo. Yo me gusta escribir, comunicarme, no, investigando, pero escribir sobre diferentes temas. Pero mira, yo siempre cuando me comenta, pero yo eso porque yo desde mi bisabuela nos contaba historias, siempre desde muy pequeñita y además hacía un juego con nosotros, nos daba una palabra y nosotros a través de esa palabra teníamos que crear un cuento. Y entonces, qué bonito. tanto mi bisabuela nos desarrollaba en aquella época una mujer magnífica, leía muchísimo para aquella época y además mi familia materna es de Lanzarote y mi familia paterna de Fuerteventura, pero precisamente ellos, aunque eran de Lanzarote, venían de Fuerteventura y venían precisamente de la zona de Tindaya, que es un pueblo que hay aquí, y ya nos contaba la historia de las brujas, de tal que allá al final nos decía que eran pobres mujeres que en aquella época, la verdad que para poder salir de todo ese sometimiento, pues bueno, si había que inventarse algo, pues... Aquí en las islas no había brujas, había curanderos y nada más, ¿no? De todas formas, mira, cuando se dice eso de hechicería, hay que tener en caso, en España fue de los sitios de Europa donde menos casos de hechicería hubieron, donde menos condenas de hechicería hubieron, porque el clero entendía una cosa, hasta 1200 el clero solo podía dar la palabra el obispo y no los curas. No se podían ayudar, bueno, por presbíteros, que es el nombre técnico, ¿no? No se podía ayudar por curas ni por monjes. Sin embargo, en el 1200, como los obispos eran muy pocos y al final la palabra no llegaba al pueblo, permitieron que fueran también los curas quien dieran las palabras. Entonces en España se llegó a la conclusión de que encima habían pocos obispos, se predicaba poco, los pueblos eran cada vez más dispersos, no se transmitía la palabra, se llegó a una religiosidad exterior.
porque la gente no sabía realmente fundamentos teológicos, incluso el credo que había no estaba lo suficientemente instruido. Entonces aquí se llegó a la conclusión por el alto clero de la Iglesia Católica de que aquí no había hechicería, lo que había era superchería, que la gente estaba tan mal instruida que pensaban cualquier cosa. Y de los sitios donde no hubieron muchos casos de hechicería fue en España. Sin embargo, en Europa, mira todos los que hubieron, para que vean. La Inquisición, de todas formas, es muy, muy atractivo y muy interesante leerlo. Sí, sí. Y yo me imagino que el próximo libro tuyo va a ser sobre eso. En la corrección armónica hubo una parte en la que la traté porque además, aunque nos parece, lo tenían todo muy tasado y muy recogido, incluso los primeros abogados de oficio vienen precisamente del sistema inquisitorial. También el sistema procesal español viene de la Inquisición. Aunque a nosotros nos parezca, había una defensa, realmente te denunciaban y tú tenías que defenderte. ¿Y por qué conocemos tanto de la Inquisición española? Porque al final se registraba todo. Dijo un ay, 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 dijo dos, ay, 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 le dieron un esto de tuerca, al final claro. Se registraba todo. Claro, que con aquellas garantías en aquel momento. Y también hay que entender que la Inquisición española estuvo supeditada a la corona. Entonces muchas veces se utilizó para mantener la hegemonía política también y para intentar laminar a aquellos que nos interesaban. El problema de la Iglesia es que llegó un momento en que hubo movimientos, yo creo que el misticismo cristiano de San Bernardo, que perdió la partida frente a la escolástica, que era la razón. Yo creo que es maravilloso y debería leerlo. Todo el mundo es muy interesante lo que decía en aquella época, pero es verdad que la Iglesia fue, después de la caída del Imperio Romano, él se hizo con la hegemonía del poder político y el poder espiritual, y realmente era a partir de la Iglesia, recibía la corona del rey, el cometido del rey era defender a la Iglesia de Cristo, se conjugó y se desvirtuó en ciertos momentos, como todo poder, como cualquier institución puede ser. Yo creo que al final las bases eran claras, pero como todo en la vida, pues se desvirtúa. Pero bueno, yo siempre digo que yo soy católica y yo siempre digo que yo voto todas las elecciones y también hay muchas cosas en el sistema que no me gustan, con lo cual intento que algún día seguramente se puede cambiar. Decir que la gente leas tus libros. Muchas gracias. No, te dejará los otros aparte, ¿no? Muchas gracias. Y además, tengo que decir también que gracias a las personas que leen mis libros o ven mis vídeos en YouTube o han ido a alguna conferencia. A mí me encantan, te lo digo sinceramente, los vídeos en YouTube. Muchas gracias. Sí, y este que hiciste, bueno, aparte de los gatos, que tú lo sabes, sí. Los gatos, los 72 nombres de Dios, me encanta también. Sí, eso es, bueno, en la Cábala he ido poquito a poco experimentando y viendo, y los 72, ahora quiero sacar una de la oración de Ana de Coag, que es también una oración que también invoca a Dios. Al final eran oraciones de meditación. En todos estos movimientos, la Cábala, en todos los movimientos místicos del sufismo, al final tenían técnicas de meditación para llegar a esos estados alterados de conciencia. ¿Qué dice la ciencia sobre esto? Que cuando tú llegas a esos estados alterados de conciencia, se produce el pensamiento H creativo. Y con ese pensamiento H creativo tienes más creatividad y cosas que tú tienes en el subconsciente las puedes alterar y puedes buscar soluciones a planteamientos o problemas, resolver problemas. Se llama, cuando decimos, el momento eureka, ¿no? Esto que era así, pues ese momento eureka se produce con esto. Esto antes, claro, esto en psicología se llama conocimiento implícito, conocimiento explícito. Cuando tú empiezas joven, no sabes arreglar una televisión, tú la arreglas, pero a lo mejor no hay mucha gente que es muy manita y sabe arreglar. ¿Cómo? Exacto, pero no es ingeniero, ni ha estudiado ingeniería, no ha estudiado nada, pero sabe arreglarla. Hay gente que es muy habilidosa con las manos y lo arregla. Entonces tú le dices, pues explícamelo razonadamente cómo lo hiciste. Pues probablemente no te lo sepa explicar. Con el tiempo, ¿qué es lo que hace? Esa persona adquiere conocimientos, estudia ingeniería y te lo sabe explicar razonadamente y técnicamente. Entonces el conocimiento implícito pasa a conocimiento explícito. Es como la cosmogonía en cada una de las creencias, en cada una de las religiones. Pues al final ellos lo explicaban con sus palabras. Resulta que a la postre vemos que eso que ellos explicaban con sus palabras, al final tiene una base científica. ¿Por qué esa base científica? Porque, por ejemplo, en los estados alterados de conciencia, de lo que se trata siempre es, además, invocar nombres de Dios, invocar letras, cualquier creencia que tú veas, al final se trata de que lleguemos a las ondas cerebrales alfa. Porque normalmente cuando estamos despiertos nos rigen las normas cerebrales beta.
Entonces, con esa lo que tenemos es movimiento. Además, cuando caemos en la más profundo, llegamos a las ondas alfa. En esas ondas alfa, el cerebro ya va produciendo. Y ya incluso si llegamos a las delta, entonces al final eso tiene una explicación científica. Eso que hacían cuando muchas veces se desechan todos estos pensamientos, pues eso que ellos hacían en un determinado momento tiene su razonamiento científico. No conocí esa faceta tuya de con el sueño. No has llegado al REM, pero bueno. Dice que el sueño REM se produce cuando se llegan las ondas cerebrales delta. Y si eso se han hecho muchos estudios científicos, sobre todo con monjes y monjas, ¿no? Y eso produce una mayor longevidad, una mayor regeneración de la sinapsis, de las neuronas. Por ejemplo, se ha hecho un estudio con unas monjitas que han visto que como ellas a la hora de la oración, que al final es una meditación, esa oración que llegaban, producen menos Alzheimer, tienen menos Alzheimer y su actividad cerebral se alarga durante el tiempo. Bueno, ahora los médicos le mandan a la gente que haga sudoku, que haga tal, al final para que mantengas esa actividad cerebral. Y además hoy se sabe que en contra de lo que se creía antes, que antes se creía que a partir de una edad empezaban a degenerarse las neuronas y no se podían regenerar. Hoy se sabe que no, que está la neuroplasticidad y que nosotros somos capaces de regenerar automáticamente nuestras neuronas, incluso incrementarles a través de visualizaciones, a través de meditación. Pues eso es lo que hacían. Al final, todas estas meditaciones, los 72 nombres de Dios o el resto, lo que hacían era intentar llegar a esas ondas cerebrales alfa y decía, invocar a la divinidad. El invocar a la divinidad es porque también la mente, al visualización creativa, la mente no entiende lo que es real de lo que es mentira. Entonces, si tú eres capaz de visualizar algo... Es tonta. Es un músculo vago, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Claro, pero fíjate tú lo que hace tantos milenios, ellos todos desde los magos del antiguo Egipto ya lo sabían. Entonces ellos decían, invocaban a la divinidad. Al final, si tú visualizas, se han detectado con esos casquitos que se ponen ahora, te ponen los científicos, que si tú eres capaz de visualizar vívidamente una cosa, es decir, intentar visualizarla a través de la vista, utilizando todos los sentidos, a través incluso del gusto, del olfato, recrearte en esa visualización, al final la mente no va a saber si eso es verdad o es mentira. Decía, y éramos capaces de conseguir invocar a la divinidad para conseguir algo. Claro, a través de la visualización, con la neuroplasticidad lo conseguían. ¿Quién hace esto hoy? Los deportistas de élite. Los deportistas de élite. Antiguamente decían los psicólogos, los psicoterapeutas, meditan mucho, no sé qué. Y ahora los médicos también lo están haciendo. Están diciendo, medita porque así llegas a un estado de relajación impresionante, que no sé qué, no sé cuánto. No es así, pero no sé si llegamos a un nivel, a qué nivel llegamos, si al REM o algo, y llegamos hasta incluso los sueños vívidos de estos que nos levantamos diciendo, a ver, lo hemos vivido, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Claro, y no es así, no es así. Claro, nosotros a lo largo de la vida sí, cuéntame. Vamos aprendiendo muchísimas cosas y esas cosas se quedan en el subconsciente. Entonces, tú no sabes, a lo mejor has escuchado algo, lo has visto, pero no eres capaz de ponerle cara. Claro, cuando llegamos a ese sueño profundo, la mente te avisa y está ordenando. Al final, por eso es tan importante el dormir, porque tú lo que has aprendido durante el día lo restauras durante la noche, lo asimilas, y si tienes algún problema eres capaz incluso de resolverlo por la noche. Siempre te dicen, deja una hojita en la mesilla de noche por si tienes que apuntar algo cuando te despiertes, correr, es verdad, aquello, lo apuntas ahí. Pues al final todas estas técnicas, eso que científicamente se ha descrito ahora, eran capaces de hacerlo otras personas. Por eso es, ¿por qué no te...? Que yo intento meditar. No, mira, yo intento meditar por una sencilla razón y eso lo hago desde hace muchísimos años. Cuando uno habla en público, si tú te pones nervioso, si tú no eres capaz de mantener la calma, la voz te vibra. Al vibrar suena mal la voz. Y el que te está escuchando, al final no eres capaz de conectar con el mensaje. Un escritor, cuando das un discurso, al final lo interesante es comunicar de qué se trata, ya sea oral o escrito, se trata de... Y que te puedan entender. Exactamente, comunicar un mensaje. Entonces, si tú te pones nervioso, al vibrarte la voz, la otra persona no te entiende. Entonces, si tú antes de decir cualquier cosa haces respiraciones profundas, la voz
vuelve a su sitio y eres capaz de comunicar mejor. Son técnicas que utilizan... Hay algunos que chillan y estas cosas. Son técnicas que se utilizan en muchísimos sitios y en muchísimos, por ejemplo, los presentadores de televisión, en clases, en cursos de comunicación, te los explican, pues todo esto para que veamos la meditación. Por eso tú dices, te desvía. No, es que al final yo creo que hemos llegado a ese punto en que se pueden conjugar las dos fases y ambas fases van de las manos, entendido desde un punto simbólico. Lo que en todas estas corrientes hablaban los místicos, hay los maestros de la letra y los maestros del espíritu. Los maestros, San Pablo decía en la Biblia que la letra mata y el espíritu da vida. Si tú lo tomas todo a pie de la letra dogmático, probablemente no entenderás nada. Entonces, esto hay que entenderlo en su contexto, hay que entenderlo de lo que se trata, ¿no? Y desde esa parte simbólica, si no, realmente no tiene sentido. Es decir, palabra por palabra, no. No. Tienes que buscarle la segunda palabra, ¿no? El segundo sentido. Claro, por ejemplo, mira, escuchamos la cosmogonía en la Cábala. Dice, hubo un punto que el uno, el infinito, el Ein Sof, se fue expandiendo, hasta llegó un punto, empezó a contraerse y creó la materia. La materia creó las 10 sefirot, que es el árbol de la vida. Pues si al final tú lo escuchas y dices, bueno, pues el Big Bang, un punto, empezó y al final se contrayó la materia. Y cuando dice en la Biblia, pues como eran 7 días, en 7 días, un día se creó, no sé, claro, lo explicarían a su forma, pero al final sabemos que hubo un Big Bang, que eso llevó procesos de millones de años, a través de esos millones de años se fue concretando, después de esa concreción aparecieron primero unas cosas, después otras cosas, pero claro, al final se trataba de crear un relato de que todo el mundo lo entendiera. Y en todas las religiones, al final, yo cuando era pequeña iba a misa con mi abuela de una generación, yo de otra generación, las dos íbamos a misa y entendíamos lo mismo. Se trata de explicar un mensaje para que todo el mundo lo entienda. Claro, pero es que ahora no lo entienden. Ahora dice, a ver, por eso tenemos tanta prisa, ¿no? A ver, si Dios lo hizo en 7 días, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Sí, ¿no? No. Se trata de eso. En todas las culturas y todas las creencias explican de una forma, porque no tenían los conocimientos, lo explican. Entonces hay que tratarlos dentro de su contexto. Yo creo que si analizamos muchas de estas creencias, tienen su base científica. Hoy sabemos ponerle esa base científica y seguramente a medida que avanza la tecnología, a medida que avanza el conocimiento humano, que cada vez va incrementándose muchísimo más, podamos darle explicación a muchísimas cosas. Por eso yo creo que lo vemos todo muy negativo, pero yo creo que estamos en un momento precioso, ¿no? Que cada vez estamos hiperconectados. ¿Cuándo hemos tenido tanto conocimiento? ¿Cuándo hemos podido llegar a tantos libros, a tanto compartir conocimiento unos con otros? Yo creo que nunca en la historia. ¿Cómo te dio Ibiza por estudiar la cábala con varios sabanos? Porque cuando fui a hacer mi tesis doctoral, claro, yo no soy católica, y además, si es verdad que tenía algún amigo que era musulmán, con mi marido íbamos a comer y le preguntaba, había un señor que tenía un restaurante, le preguntaba y él amablemente me decía, mira, pues esto, lo otro, porque claro, si tú no lo has visto, no sabes cómo es, y tenía con gente conocida que sí le podía preguntar. Judíos no, judíos hay muchísimos menos y no conocía. Digo, bueno, pues ¿cómo puedo ver cuál es la teología judía? ¿Cómo puedo entender todo este conocimiento? Y bueno, pues voy a apuntarme. Encontré a Mario Sabán y mira, ya llevo no sé cuántos cursos. Te encontraste al mejor, ¿no? Sí, sí. Encontraste al mejor. Y Mario es fantástico. Sí, la verdad es que sí. Y este año se supone que ahora empezará el cuarto trimestre para la maestría de Cábala y ya culminando. Yo lo esperaba para el año pasado para poderlo entrevistar en la emisora, pero no pudo venir. Pero lo esperaba con ansias porque hablamos casi todos los días, ¿no? Sí, y además una persona que es muy respetuosa, porque claro, lógicamente hay gente como yo que no soy judía y no lo voy a hacer, yo lo estudio, es un conocimiento para intentar comprender, y hay gente que sí es judía, hay otra gente que son de otras culturas, de otras religiones, y es muy respetuoso. Yo creo que, y te intenta explicar sus temas y cada cual que saque la conclusión que quieran. Yo creo que eso es muy importante. Porque en otros sitios a lo mejor te lo intentan explicar desde su perspectiva. Yo creo que intenta plantear y cada cual pues que saque sus propias conclusiones. Ibiza, cuéntanos un poco
tu libro, tus libros, Mis porque libros. parecen como novelas, ¿no? Sí, yo Que, he escrito sí, empieza. 13 libros he tenido publicados. 13 libros. 13 Lo que yo quiero publicados. hacer 13 capítulos de vídeo, pero bueno. 13 libros ya. Y lo de los vídeos es un poco porque, mira, entre lo de la pandemia y todo lo que ha pasado, a mí una de las cosas más bonitas que me gusta de escribir es que tú escribes y escribes solo. Y una de las cosas más bonitas es cuando tú vas a una charla, te invitan a dar una charla o vas a una presentación de un libro en una librería y la gente va a escuchar sobre tu tema, pero no solo escucha, sino que al final se crea un debate en el que tú aprendes muchísimo más y sales muchísimo más enriquecido culturalmente de ahí. Y muchas de las cosas que incluso que he hecho después las he sacado ahí. Yo siempre digo, los 72 nombres de Dios, no había escuchado de ellos hablar en mi vida. Claro. Y fue alguien que se acercó al canal de YouTube y me dejó oye, ¿por qué no hablas de los 72 nombres de Dios? Pues gracias a eso tuve que empezar a investigar, a formarme. De la nave Coas, como digo, tampoco había oído hablar. Y porque claro, al no ser judía es una oración muy típica judía, pero no, ni en el contexto, ni he estado cerca de ese contexto, pues no había, y una persona me digo, mira, pues la verdad es que es súper interesante y además es muy bonito y he encontrado muchísimas canciones en internet cantadas de maravilla, yo sí la canto, yo seguro, pero... ¿Por qué no, a ver, si la canta llueve allí en Fuerteventura? Y la verdad que gracias a esa gente, yo creo que una de las cosas más bonitas de escribir es poder compartir. Entonces, muchos de esos vídeos nacieron porque entre la pandemia, entre que además muchísimas veces al estar en Canarias podemos salir, a mí me encanta ir a Madrid, a otros sitios, a poder presentar mis libros, pero muchas veces no puedes ir con toda la asiduidad que quisiera. Entonces, gracias a esos vídeos puedes seguir comunicándote, explicándote y llegar a otra gente, que no te ha conocido y que puede conocer esos temas. Es un enriquecimiento, la verdad es que yo agradezco a todo el mundo que ve los vídeos, que me deja sus comentarios, porque es una participación y al final que ellos propongan temas, que sigan A y mí que me podamos encanta. conectarnos. ¿Cuál es el Muchas próximo? Hoy precisamente publiqué de los cátaros, a Venga, las 5 de los cátaros. He hablado, además, esta también parte, hablaste de los templarios, de los sí, masones, de pues, ahora de ¿sabes? los cátaros. De los cátaros. ¿Sabes por qué? Porque al hablar de los símbolos, muchas veces esos símbolos eran utilizados por una corriente iniciática. Y me daba cuenta de que, claro, en el vídeo hablaba del símbolo. Ya no podía hablar de la corriente iniciática porque si no los vídeos son se va y al final no llegan a... Pero claro, quería crear unos vídeos porque la gente decía, pues esto utilizado por los masones, pero había mucha gente que no saben, no conocen la doctrina o no saben realmente quiénes son los masones o los rosacruces, quién era el iluminismo rosacruz. Digo, mira, pues voy a crear una sección en la que explico aparte que eran los templarios, los cátaros, el gnosticismo, porque por ejemplo el gnosticismo, muchas de las ramas de las secuelas pasaron a los cátaros y de los cátaros pasaron a la reforma protestante y a la masonería, determinadas influencias espirituales de ellos. Pero claro, si no entendemos exactamente quiénes eran los cátaros en su contexto, no vamos a entender todo lo demás. Entonces lo que Sí, hice fue sí, hacer apartado. hiciste lo de los templarios, ¿nombraste algo del priorato de Sion? No, ¿No, no crees que existe? ¿sabes lo que pasa? Yo creo que los templarios se ha creado más, yo hablo siempre desde el punto de vista histórico, intento hablar de estos temas desde el punto de vista histórico. Yo creo que muchas veces están los puntos y se han desvirtuado. Mira, en el siglo XIX hubo un Jean-Claude de Saint-Martin, Luis Claude de Saint-Martin, que fue la base principal del martinismo, y él decía que había que ser primero católicos y después cristianos, era católico, lógicamente. Pero lo que quería decir, lo que tenía con esta explicación, no quisieron una apología, una defensa a ultranza del catolicismo, es que primero hay que conocer la teología para después llegar a lo demás. ¿Por qué? Porque si tú no conoces la teología, ha pasado muchas veces que se ha llegado a desvirtuaciones que nada tenían que ver con la realidad. Se ha llegado a conclusiones que si era
magia. Claro, magia en la Edad Media era una vacuna, probablemente. Uno de los grandes magos se decía que era Paracelso, y Paracelso al final era un médico, que además inventó, fue el primer que pudo curar la sífilis, y su medicamento su tratamiento se usó hasta principios del siglo XIX, con lo cual, mira, todo lo que hizo. Al final, él era hijo de un minero que quería curar a la gente, se instruyó en medicina y empezó con alquimia, porque la alquimia era la precursora de la química, y ellos al final lo que tenían era el laboratorio. El laboratorio viene de lo que decían los alquimistas, que era ora et labora, es decir, tú ponte a trabajar, ora mucho a Dios y quizás lo consigas. Y de ahí salió esa palabra laboratorio, trabaja, como ora, lee, trabaja y encontrarás. Pues al final a ellos, si le ponías una vacuna, pues seguramente era magia, pero no se trataba de eso. Al final ellos de lo que hablaban era de esa meditación, de ese conocimiento, de ese acercamiento, pero de lo que trataban eran con plantas, con cosas que hoy se utilizan en los laboratorios farmacéuticos. O por ejemplo, cuando se habla de María la Judía que se dice que si fue la primera alquimista, el baño María, que se utiliza, bueno, lo utilizamos en casa, todos conocemos para hacer dulce. Prácticamente pero, en Canarias. Pero también en productos farmacéuticos, y viene de la alquimia. Entonces, claro, para ellos una vacuna era magia. Entonces, magia, de lo que se hablaban ellos, era de la mente. Y yo te digo, como se sabe que utilizando determinadas ondas cerebrales con visualizaciones creativas, al final creas la neuroplasticidad, neurogénesis, y puede desarrollarse intelectualmente la persona. Hasta dónde llega, lo que cada uno después queda creer. Pero al final son razonamientos. Hoy empezamos a ponerle nombre científico a todo eso que hacían. Entonces, seguramente con el paso del tiempo, como decía la Cábala, dice que todo el conocimiento ya existe, sobre el secreto, lo que tenemos que revelarlo. Entonces, seguramente con los años, con más conocimientos que iremos adquiriendo, podamos ponerle nombre a todo eso. Entonces, por eso yo creo que muchas veces hay que conocer la teología, porque si no se llega a situaciones. Al final, como decimos, dentro de la Iglesia Católica había dos corrientes. Una era la mística, del misticismo cristiano, que era San Bernardo de Claraval, que fue el que hizo la regla de los templarios, y es lo que decía que había que llegar a Dios a través de la experiencia. Si a Dios no se le siente, no sirve para nada. A Dios no se le puede razonar. Lo tienes que experimentar. Yo te puedo decir te quiero 20.000 veces, o le puedo decir a mi marido te quiero 20.000 veces, pero si después le doy todos los días una patada, pues las palabras valen de poco. Al final tienes que hacerlo, tienes que experimentarlo. Entonces, de eso hablaba San Bernardo de Claraval. Me recuerda, y perdona que te interrumpa, la semana pasada mandé un debate a las redes sociales. Sí, la existencia de Dios. ¿Tú qué crees? Todavía están hablando sobre ello. Eso es lo que Dios. Lo que cada uno quiera creer, y lo que dicen todos estos movimientos, que es que Dios está dentro de ti. Por ejemplo, el maestro Eckhart del misticismo cristiano había que Dios debía renacer en el corazón. Al final todos estos movimientos dicen que está dentro de ti. Llámale cerebro, llámale corazón, porque al final sabemos que el error estaba en los judíos, en el antiguo Egipto, que los egipcios desechaban el cerebro y guardaban el corazón porque le otorgaban al corazón las mismas facultades que al cerebro, las emociones, los pensamientos. Hoy sabemos que se radica en el cerebro, pues llámalo como tú quieras. Al final es una explicación científica, ¿no? De dónde estaba, que existe dentro de ti. Y por ejemplo, Pico de la Mirandola, que también fue uno de los grandes místicos, el que decía que tú eres totalmente libre, es la mayor creación que se ha creado, el ser humano es la mayor creación que se ha creado, pero es totalmente libre, capaz de hacer lo mejor, la mayor maravilla, y capaz de hacer lo peor. Y de ti depende si eliges una cosa u otra. Lo que pasa, que esto se explica en psicología, muchas veces adquirimos la forma de víctimas, ¿no? De todo me ocurre, me suspendieron porque me tiene manía, todo ocurre por culpa de alguien, ¿no? No, muchas veces no somos capaces de asumir esa madurez y decir, bueno, pues yo tendré que hacerlo mejor, me habré hecho esto bien, y lo que se trata es de mejorar para después seguir superándose. Entonces eso en psicología se llama, pasas por la etapa de victimización y después te superas, vas madurando. Pues de esto hablaban todas estas corrientes, exactamente de lo mismo que hablaba la psicología. Al final que vayas creciendo y vayas avanzando. Entonces está dentro de ti, cada uno le podemos poner el nombre que queramos, que estamos conectados, que dice la ciencia, la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Sí. Entonces, no sabemos, pero como no sabemos esa respuesta,
tiene que haber algo. Claro, pero eso tiene que ser algo personal. Decimos como cuando decimos esotérico, tiene que ser algo personal, porque para ti, que a lo mejor tú dices, yo ya sí pienso y creo y me afirmo que todos estamos conectados, decimos eso de Dios es infinito, conectado, al final todos hablan de lo mismo, ¿no? Ese todo, ese tal que entra en conexión, hoy lo vemos en el mundo, ¿no? Al final, si hacemos algo en un lado, en una especie de la Tierra, eso tiene repercusiones en el resto. Existe un todo interconectado entre sí. Llámalo como tú le quieras llamar. Hoy la ciencia sabemos eso. Si al final muchas veces nos hemos cargado una especie animal, hemos tenido unas repercusiones siguientes. Entonces, esa es esa conexión y de esto es lo que hablaban todas esas creencias, pero tienes que ser tú el que lo decida. No puede serlo, no te lo pueden imponer de fuera. Que somos pequeños dioses, ¿no? Claro, es el microcosmos, es lo que decía en el Renacimiento. Dios creado imagen y semejanza de Dios. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Y era el microcosmo y el macrocosmo, o el hermetismo, lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba, ¿no? Al final se repite, somos creados a imagen y semejanza. Pero tiene que salir de ti, no vale por imposición. Y tienes que ser tú el que diga, pues yo ahora no me interesa, porque tú imagínate una persona joven, pues a lo mejor porque tiene muchísimos años y dice, pues no me interesa creer en esto, pero llega un momento en la vida que tú dices, bueno, pero todo no va a ser trabajar, comer, esto tiene que tener un sentido, ¿no? La Cábala dice que eso se llama cuando llegas al vacío existencial. Cuando llegas al vacío existencial es cuando pasas, pues transitas por ese proceso. Pero eso en psicología también se expresa. Entonces es algo individual y algo que tú tienes. Querer imponerse a los demás es lo que tú creas. Y si a ti te sirve una creencia, ¿quiénes son los demás para decirte que eso no es válido? Mientras no dañes a los demás ni los derechos de los demás. Por eso es tan importante el ser tolerante y respetuoso con las creencias de todos. Claro. Es decir, que según la percepción con que lo mires, ¿no? Claro, pero es tuyo. Por ejemplo, nosotros que nos hemos criado en un contexto cristiano, en un contexto católico, pues nosotros hemos creído en esto, pero es porque nuestro contexto y nuestra religión. Y yo, como al final, las esencias, decía Gandhi, lo mismo que un árbol tiene una sola misma raíz y una sola misma germen, hay múltiples, un mismo árbol, hay múltiples ramas creadas por los hombres. Es decir, existe un mismo tronco, pero el hombre que ha hecho infinidad de ramas, dependiendo de la cultura que se incardina. Por ejemplo, en Oriente, debido a su cultura, pues tiene un tipo de creencias no teístas. Nosotros, como somos de la religión del libro, el cristianismo, el islam y el judaísmo, pues tenemos otro tipo de creencias. El islam donde nace en la península arábiga para una serie, en un contexto determinado. Donde además, ¿por qué se recita el Corán? Porque era una sociedad iletrada, no sabía leer ni escribir. Entonces ellos lo que hacían era contaban historias, por eso se recita. Porque no lo cogían escrito. El Corán solo mucho después de morir Mahoma es cuando se recoge. ¿Cuál es la diferencia con el cristianismo? Que al final si tú lees el Corán, tú dices, pues recoge más o menos lo que dice el cristianismo. ¿Tú crees que, perdón, bueno, yo es que me salen palabras, claro. Cuando tú dices alguna cosa me viene algo, ¿no? ¿Tú crees en la Biblia? ¿O crees que es un bestseller de aquella época fantástico que viene de historias a historias? Contada por la gente. Hombre, personalmente, históricamente, no encaja. Pero claro, no hay que leerlo ahí. Yo creo que nunca se entendió que eso se hubiera que leerlo históricamente. Yo creo que nadie... Claro, esos son los maestros de la letra. No, históricamente, claro que no encaja. Ni por los yacimientos arqueológicos, ni por nada. Te están enseñando... Uno de los libros que fue el mejor bestseller que hubo en esa época, ¿no? Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros queremos razonar con la mentalidad del siglo XXI. Se supone que la Biblia se escribió en el siglo VII antes de Cristo. Con la mentalidad del siglo XXI en el siglo VII antes de Cristo, que eso no tiene sentido. ¿Existía ciencia en aquella época? No. ¿Qué se escribía en aquella época? Panegíricos. Panegíricos que el que ganaba ensalzaba al rey, ensalzaba a quien fuera. Se trataba de crear una historia para ensalzar. Incluso tú tienes que leer diferentes fuentes cuando vas a consultar la biografía de alguien, porque está tergiversada, se presenta de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando leemos en la Biblia que hubo una estrella de Belén, que hay muchas teorías, pero cuando un emperador o alguien nacía, siempre se decía que había un hecho prodigioso en el cielo. Que fuera una estrella o no fuera, pues no lo sabemos, pero al final se trata de contar una historia.
de encontrar un relato. Entonces la Biblia hay que leerla desde ese contexto. Además, hoy sabemos que, por ejemplo, el Nuevo Testamento no se pergeñó justo después, no se escribió justo después de morir Jesús, sino tardó 100 y pico años en escribirse. Y la Biblia, según los yacimientos arqueológicos que se han descubierto, data sobre el siglo VII antes de Cristo, y además se da una zona concreta, Judea. En Judea es donde se pergeña todo ese contexto, y se trata de anexionar la parte Israel, que no estaba unido a Judea, se trata de anexionar a Judea. Pero ¿qué es lo que pasa? Que después viene Asiria, conquista Israel, toda esa gente penetra en Judea, y es cuando se crea el relato. Además, el emperador o el rey que intentaba llegar, esa anexión de territorios, esa conquista, al final muere, lo mata, y al final se vuelve a recuperar y a remodelar toda esa teoría. Pero es dentro de su contexto. Pero no se puede entender, es que los intentaron engañarnos. No, porque nunca en toda la historia, nunca hubo un tema que fuera, vamos a escribir libros científicos. Esto es no moderno, no lo entendamos en esa época, ¿no? Sí, son cuentos prácticamente, ¿no? No cuentos, intentaban enseñar una moral. Y como decimos, es que nunca, a ti te dan un código de leyes. Yo estudié Derecho. Sí. A ti te dan un código de leyes y nadie se entera. Yo no me sé todas las, he estudiado Derecho, máster, un doctorado, no te sabes todas las leyes. Y más en España, vamos, ya piérdelo por completo. Tú sabes razonar. El buen abogado es aquel que cuando tú me vas a decir algo, mira, me pasó esto, pues yo creo que, mira, pues podemos ir de esta forma, y después lo que es en sí la ley, me la sabré por encima, pero después están los códigos escritos, voy y los miro en internet, o consulto un código de derecho y ya está. Al final se trata de interpretar, no de tratarlo liberal, pues eso no eran, al final no se trataba de crear un texto que fuera para todo, un texto, porque no se lo iban a aprender, se trataba de transmitir una enseñanza, unos valores. ¿Cuáles eran los valores que intentaba transmitir la Biblia? La regla de oro, como decimos, trata a los demás como te gustaría que tratase. El nacimiento, en todas las culturas hay un nacimiento de esa cultura, su desarrollo y su final. Su desarrollo, ¿cómo nació la cultura judía? Pues ellos explicaron que ellos nacieron de Egipto, viene Moisés, había Abraham. ¿Por qué Abraham viene de Caldea? Porque se dice que además Caldea era de los persas. Freud decía que la religión judía era una extrapolación de la religión de Akenatón. Akenatón, que era una provincia en aquel momento, Canaán era una provincia egipcia, y entonces probablemente cuando Akenatón cae, se llevan a su hijo Tutankamón, y todo ese movimiento se viene abajo, pues posiblemente un grupo que eran adeptos al culto de Atón, posiblemente se trasladaron a esa zona, sabían escribir, leer, culturalmente eran mucho más avanzados que la gente de esa zona, y no se impuso, sino al final los demás lo asimilaron esa cultura. Claro. Pero, por ejemplo, en esa cultura, al principio, los judíos no creían en una vida en el más allá. Te morías y ya está, se trataba en esta vida. Sin embargo, cuando viene Nabucodonosor, destruye toda esa zona y se los lleva al exilio de Babilonia, entran en conexión con el zoroastrismo y se traen toda la cultura persa. Entonces ya creen en un cielo, un infierno, en recompensas, en el más allá. Cuando vuelven otra vez a Judea es cuando se desarrolla ya toda esa cultura. Entonces hay que estudiarlo en su contexto, pero no decir, es una mentira. Es como, por ejemplo, cuando decimos, en el concilio de Nicea cogieron y pusieron 3 cosas porque a ellos les interesó. No, porque ellos lo que dijeron es, cuando Jesús muere hay multiplicidad de relatos. Entonces dice, bueno, pues como hay multiplicidad de relatos, vamos a coger aquellos que son comúnmente asumidos, y los que la gente no los asume, los quitamos. Porque si hay 3 y en esto hay 100, pues vamos a coger los 100, porque tendremos que entendernos dentro de nosotros. Entonces el Concilio de Nicea lo que decía, pues si este es 3, lo quitamos. Venga, pues cogemos este, que hay 100, que sí lo siguen y es mayoritario. Y lo que se hizo fue eso. Ajá. Es decir, que llegaremos a un momento en que, a ver, son las 53:29 grabadas, entrevista y visa media en primera parte. Y habrá una segunda también. Al final no han hablado de mí. Por eso bueno, te digo, es que no has hablado de ti, has hablado de todo, pero bueno, no de ti. Yo, como digo, al final lo interesante no soy yo. Lo interesante yo creo que... Lo que has escrito. También es muy importante.
claro, lo interesante es que a través de esa de experiencia vital he llegado a un punto que para mí no es un desvío, para mí es una conexión. No podemos entender la política, nace de la religión. No se trata de que volvamos Sí, a pero imbricar yo lo que te la quería figura. decir, por ejemplo, tú no verás a un político hablando de religión y hablando de misticismo y hablando de simbología ni hablando de los templarios, porque lo llamarían loco, Pero claro, ese es el ¿entiendes? problema. Pero mira, si resulta que ahora hacemos una cosa, quitamos la religión, ya no lo estudiamos. ¿Dónde se enseñaban los valores? Cuando tú eras pequeñito, ¿dónde te los enseñaban? La religión. Vale, quitamos la religión, ya no nos interesa. Quitamos la filosofía que es para aprender a razonar, el pensamiento crítico, aprender a pensar. Pues si ya tú le quitas toda la parte moral, le quitas toda la parte de pensamiento, al final, ¿qué tienes? Personas adoctrinadas. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Zapatero? Pues venga, a hacer zapatos. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Clavar tacha? Pues venga, a clavar tacha. Uy, estoy diciendo esto por decir médico, Sí, cirujano, tal. Pero tú de fuera de ahí no aprendes nada. ¿Cuándo se ha desarrollado más el mundo? Cuando la gente tenía una visión más amplia. ¿Cuándo fue eso? El Renacimiento. Date cuenta, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, que no estamos diciendo que seamos ni la millonésima parte, pero toda esa gente al final tenía una visión holística, tenía una visión, estudiaban hermetismo, estudiaban cábala, estudiaban no sé qué, para llegar y al final inventaban, eran inventores, eran pintores, escultores, hacían muchísimas cosas. Al final, si tú no tienes una visión general, no podemos centrar a las personas de otro extremo. Y en la visión de la política, al claro. final se trata, si tú, ¿cómo le podemos enseñar a un niño, a un joven, de que la ética, los valores morales, ¿tú crees que alguien se lo va a aprender con un código? Mira, este es el código de derecho, apréndetelo. Es que no se lo aprende nadie, porque Claro. seguramente se aburrirá al Y, millón tres. y Visa, ¿cómo te pueden centrar a ti? ¿Cómo me pueden centrar? ¿Cómo te pueden centrar a ti? En política, en misterio, en enigma, en simbología, Yo creo que, en historia, ¿en qué? como lo decía, el estudio de la historia, al final, el estudio de la política, de cómo mejorar la política, me ha llevado a estudiar todas esas religiones. Por supuesto, en mi página, por ejemplo, de YouTube pueden encontrar un curso de ayuntamientos y participación de ciudadana, que es a Sí, través de toda esa historia. Pues a través de toda esa historia, cómo se configura y cómo hay que hacer que la sociedad participe en la sociedad para hacer unas sociedades más justas y demás. Pero todo ese pensamiento lleva aparejado lo que decimos, todo el tema de simbología. Y yo creo que en esa parte, muchos de mis libros, por supuesto, no solo hablan de política, sino de simbología. Y como decíamos al principio, no sino de qué significaron esas doctrinas dentro de la historia. Y contrastadamente, históricamente, qué es lo que ha repercutido en el resto. Como decíamos, ¿por qué todo ese misticismo se desgaja del cristianismo cuando San Bernardo de Claraval, que era el creador de la regla de los templarios, lo proponía? Y él además era defensor se cree que incluso tenían conocimientos de cábala y demás, porque era defensor de los judíos y del antisemitismo era detractor del antisemitismo que se estaba creando en aquella época. Llega en la escolástica y la escolástica dice que a Dios hay que entenderlo con la razón y que solo se entiende con la razón. ¿Y cuál es su máximo exponente? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, la filosofía católica todavía hoy sigue siendo la de Santo Tomás de Aquino. A Dios hay que defenderlo con la razón. Pero ¿qué pasó? Santo Tomás de Aquino, antes de morir, poco antes de morir, tuvo un periodo de éxtasis, un arrobamiento, supuestamente, se le apareció la imagen, sintió que se sintió todo influido por el Señor, que todo lo que él dijo es, todo lo que he escrito a lo largo de mi vida, date cuenta que Santo Tomás de Aquino fue uno de los escritores más fecundos dentro del cristianismo. Pues él dijo, todo lo que yo he escrito no sirve de nada, es como paja. Y se claro. negó a escribir su último libro, que era la Suma Teológica. La tuvo que terminar su secretario. Porque él decía que a Dios llegó a la conclusión, después de estar toda su vida intentando razonar a Dios, que a Dios no se lo puede